Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel 7, 10. La palabra de Dios nos dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En nuestro estudio anterior nosotros pudimos mirar que el tiempo en que estamos viviendo es el tiempo de ¿qué? ¿Ustedes recuerdan nuestro estudio anterior? ¿El tiempo de qué? De juicio. ¿Por qué? Porque miramos Daniel 8:14, que había una profecía que era de los 2300 días donde el santuario iba a ser purificado, y el Señor nos decía desde cuándo iba a empezar esa profecía y cuándo iba a concluir. Vimos que inició en el año 457 a.C. y nos llevaba hasta 2300 tardes y mañanas. El miércoles pasado de esta semana, nosotros tuvimos a un invitado desde México que explicó las 70 semanas. Este próximo miércoles vamos a tener ese mismo invitado que nos va a explicar la profecía desde los 2300 tardes y mañanas a detalle, para que no haya ninguna duda acerca de esa profecía de Daniel 8:14. Así que están invitados para que vengan el miércoles para escuchar el tema. Nos lo van a dar desde Monterrey, México. Así que están todos invitados. Muy bien. En Daniel 7:10 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Déjenme mostrarles cuál es el deseo de Dios. Nosotros conocemos estos textos, muchos de nosotros, pero es importante volverlos a ver para ver cuál es el deseo de nuestro Dios para cada uno de nosotros. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Vivimos en el tiempo del juicio. El juez se sentó y los libros están abiertos. No sabemos con exactitud cuándo nuestro nombre será pasado, pero sabemos de que estamos viviendo en el tiempo del juicio, y el Señor nos habla a cada uno de nosotros para que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice la palabra de Dios, muchos de nosotros conocemos este texto, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos desea Él que conozcan su verdad? Todos. Nosotros miramos en nuestro estudio anterior cuál era la verdad presente para este tiempo. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar ese estudio que tuvimos, puede ir al internet y ahí lo va a escuchar. Pero la verdad presente que está para nosotros en este momento es de que el Hijo de Dios es nuestro ¿qué? Nuestro sumo sacerdote, el cual está intercediendo y está llevando ¿qué? La purificación del santuario. Pero muy pronto Él se levantará y saldrá y concluirá su obra de mediador para venir por segunda vez a buscar a todos los que se arrepintieron y vivieron conforme a su verdad. Y el Señor desea que nosotros vayamos todos al conocimiento ¿de qué? De su verdad. Ahora, el propósito de Dios en 1 de Tesalonicenses 4:3 es que todos vayamos a la santificación. Notan que Él quiere que nosotros vayamos a conocer su verdad, pero en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, no lo tengo aquí en la pantalla, pero si quieren buscarlo, el deseo de Dios
para cada uno de nosotros es que nosotros vayamos al conocimiento de su verdad y la verdad nos va a santificar, y Él desea que cada uno de nosotros seamos ¿qué? Santificados. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Él desea que nosotros nos apartamos de todo pecado, y el propósito de Él es santificarnos. ¿Qué significa santificarnos? Apartarnos, consagrarnos, dedicarnos, dejar el pecado, obtener la victoria a través de la palabra de Dios, a través de la gracia y de la justicia de nuestro Dios. Eso significa ser santificados. Ahora, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, el deseo de Dios para cada uno de nosotros se describe en este versículo y dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El deseo de Dios es que nosotros vivamos, y miren lo que Él dice: volveos, y se repite nuevamente, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nuestro Elohim, nuestro Dios, desea que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos, que dejando atrás todo pecado, arrepintiéndonos y basando nuestra vida en su verdad. El deseo de Dios desea que nosotros, todos nosotros, nos volvamos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, y que demos una media vuelta y que vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento, a su verdad. ¿Cuál es el mayor problema que nosotros enfrentamos? El pecado, el orgullo, la suficiencia propia. Pero en Éxodo 32 nos dice algo muy interesante, porque el problema de toda la humanidad es el pecado. El origen del pecado es la suficiencia propia, el orgullo, el querer exaltarse y el querer recibir la satisfacción propia de lo que el mundo nos puede ofrecer, podríamos decir así. Adoración. ¿Por qué? Porque el que está sujeto al pecado está sujeto ¿a quién? Al diablo, en pocas palabras, y eso involucra ¿qué? Nuestra adoración. Por eso el Señor desea que nosotros nos arrepintamos. Nosotros recordamos que el pueblo de Israel había salido de Egipto y llegó el momento en que estaba a las orillas del monte Sinaí y habían escuchado la exclamación de la ley de Dios. Y se les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el Señor declaró todos sus mandamientos, y tan pronto Moisés se fue al monte, el pueblo se olvidó de lo que Dios les había dicho, y hicieron ¿qué? Un becerro de oro. Pecaron ante Dios, se olvidaron y no fueron fieles. Pero fíjense que cuando Jehová le dijo a Moisés: baja tú, porque tu pueblo pues básicamente se ha apartado de lo que yo les dije. Entonces él fue y miró que habían hecho el becerro de oro, y nosotros conocemos la historia. Pero entonces dice la palabra de Dios que Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses ¿de qué? De oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora ¿de dónde? De tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es el libro de vida en donde nuestros nombres han sido anotados.
hay un riesgo de que se borre a consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios, de nuestro Elohim? De que vayamos ¿qué? Al arrepentimiento y que nos volvamos y que dejemos atrás todo ídolo y todo pecado. Sí, hermano. Que claro está ahí cuando dice que Moisés quería interceder por el pueblo. Y Dios, como es un Dios justo, dijo, no, el que la hace, ese va a pagar el precio. Porque él estaba intercediendo por el pueblo, o sea, dijo, y se estaba poniendo y estaba bien lo que estaba haciendo, pero el pueblo no respondía. Y es lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque si pudiéramos interceder por todos nuestros seres queridos, pues lo podríamos hacer, pero la salvación es ¿qué? Individual. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros oramos por todos nuestros seres queridos, por nuestros hermanos, pero solamente Dios conoce el corazón de cada persona. Entonces nosotros pedimos, oramos, pero Él es el que va a hacer conforme a cada persona lo necesite, ¿verdad? Y tenga. Yo siempre he llevado una costumbre de pedirle a Dios que siga redarguyendo los corazones de mi familia, que no los deje en paz, que no los deje en paz, que les siga redargullando, tocando el corazón para que ellos puedan volver a su conocimiento y puedan arrepentirse. Recuerdo, estaba dando unas predicaciones en otro estado y había ido una visita que ese día había ido a visitarlo y lo habíamos invitado a las reuniones. Y cuando estaba él ahí sentado, el Espíritu Santo le estaba tocando. Hice yo el llamado y yo miré que quería, pero batallaba y no se paraba. No tomaba la decisión, ni ahí sentado ni parado, no quería tomar la decisión. Y el Espíritu Santo me dijo, voltea y míralo. Y las siguientes palabras que yo le dije, Señor, esos que no quieren tomar una decisión por ti, no los dejes en paz. Tócale su corazón, redarguye su corazón, que de ahora en adelante ellos sientan tu presencia y no los dejes en paz en ningún momento. ¿Por qué? Porque esa es la intercesión que podemos hacer por nuestro Dios, de pedir por nuestros familiares de que no los deje. Por eso yo siempre digo, aquellos con que se expongan a la verdad, esa semilla que queda en el corazón de ellos, nosotros no sabemos cuándo va a germinar. Podremos ver la cosecha, pero tal vez otros van a ver la cosecha. Y mi oración es de que mis hijos se vuelvan a exponer a la verdad. Uno siembra, otro riega y otro cosecha. Exactamente. Así que muchos de los que nosotros creímos que no escucharon o no aceptaron, el día que estemos allá en el reino de los cielos nos vamos a sorprender de muchos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nunca aceptaron. Pero el problema es que el pecado nos borra del libro de Dios, del libro de la vida. Y tenemos un grave peligro. Por eso el Señor declara, volveos, arrepentíos. ¿Sabe cuál es el problema Sí. grande que veo? Que no, cuando las personas las obligan a bautizarse, esas personas solo se mojan, porque realmente no sienten nada. Cuando se bautizaron, yo oigo que dicen, bueno, yo me bauticé, pero yo no sentí nada, solo lo mojaron. Por eso en el camino son fríos y nada les espanta. No se preocupan por nada. Usted sabe el problema, por ejemplo, esto viene muy arraigado por la iglesia popular. Piensan que el agua se bendice y el agua hace milagros. O el aceite. A mí me han pedido que unja a una persona. Y cuando yo le explico lo que significa el ungimiento, la persona ya no me vuelve a decir que la unja, porque le declaro lo que significa ser ungido por el Señor.
Y ustedes recuerdan que tuvimos 3 estudios acerca del ungimiento, del verdadero ungimiento de la palabra de Dios. No es ese que se hace comúnmente. Un montón de ancianos y Comúnmente. como sea, le ponen la mano y hasta mujeres. Ay, Entonces, cuando una persona a mí me dijo, yo quiero ser bautizada porque yo quiero dejar de pecar. Y le dije, es que el agua no te va a dejar dejar de pecar. Es tu decisión de aceptar a tu Salvador en tu vida, vivir conforme a su verdad. Y dice, no, es que yo tengo entendido de que si bajo a las aguas, yo voy a salir sin pecados y ya no voy a volver a pecar. Le dije, no, el agua no tiene ningún poder, sino que es el bautismo del Espíritu Santo que cambia y transforma y santifica tu vida y vives conforme a la verdad, que es lo que estamos nosotros mirando, y eso te lleva a exclamar y decirle al mundo de que tú has aceptado a Yeshua, a Cristo como tu Salvador, y tú lo has aceptado en tu vida. Pero el agua, el aceite no tiene ningún poder si tú no haces un compromiso con tu Dios. sigue siendo igual la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios dice que Él desea que santificarnos a través de su verdad, y el deseo de Él es santificarnos. El santificar es cuando ustedes recuerdan a esa mujer que fue traída a Cristo y le dijeron, esta mujer adulteró, y todos traían las piedras y Él empezó a escribir todos los pecados ahí de los demás, y todos empezaron a tirar las piedras y dijo, el que esté libre de pecado tire ¿qué? La primera piedra. Pero hubo una piedra que sí se lanzó. ¿Usted sabe cuál fue esa piedra? La de Cristo. A la mujer le dijo, ve y no peques más. Primero la justificó porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero después la santificó y le dijo, ve y no peques más. Esa es la santificación que viene acompañada de la justificación. Porque el Señor desea cambiar vidas. Él desea salvarnos. Sí, hermano. Y es que yo creo que todos hemos leído esa historia. ¿Acaso ella siguió pecando? Imagínese lo que hizo. Dice que es la que lo ungió antes de la muerte. O sea, ¿cómo cuando uno tiene una relación con Dios todos los días, como ella lo tenía con Jesucristo, se hizo amigo de la familia, conoció, fue a su casa, o sea, caminó con él? Marta le decía, maestro, ella... Y Jesús le contestaba, no te afanes de los quehaceres. O sea, quiere decir que mi relación con Dios es personal. Y si yo no tengo una relación todos los días con mi Salvador, de nada me sirve que yo esté yendo a la iglesia cada 8 días. La iglesia a mí no me va, no es una seguridad para salvarme. La religión nos salva. Nos salva. Es su relación con su Dios. Con Dios todos los días. Mire lo que dice ahí Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Su justicia, su perdón, su gracia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? De sus ángeles. Cuando nosotros somos justificados, perdonados, vivimos conforme a su verdad, el Señor nos cubre de su justicia y dice que Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Ahora, si usted y yo caemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Abogado, ¿qué? Tenemos para con el Padre, ¿a través de quién? De Jesucristo, que Él es nuestro ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. Hebreos, si ustedes recuerdan, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice, y retengamos esta profesión. ¿Cuál es esa profesión? De que Él es nuestro sumo sacerdote. Esa es la profesión que dice que debemos retener. ¿Por qué? Porque si confiamos plenamente de que Él es mi sacerdote, mi sumo sacerdote, que está expiando mis pecados, perdonando mis pecados, limpiando el santuario de los pecados, entonces yo voy y le digo, Señor, por tus méritos,
por lo que tú has hecho por mí, yo confío plenamente en que tú me puedes salvar completamente, plenamente y totalmente de todos mis pecados. Eso es reclamar los méritos de Cristo Yeshua. Las promesas. Mañana vamos a ver un poco más acerca de lo que significa eso de las promesas y cómo nosotros podemos ser infundidos con toda la plenitud divina en nuestras vidas. Usted va a decir, caray, ¿cómo vamos a ser infundidos? ¿Cómo vamos a ser llenos de la plenitud? Escúchenme, de la plenitud de la divinidad de Dios. No se lo pueden perder. Miren lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿qué? De fuego. Pero usted sabe que ese lago de fuego no fue hecho para usted ni para mí. Ese lago de fuego no fue preparado porque acabamos de leer que el deseo de Dios es que nos arrepintamos, que nos volvamos y que tengamos vida y que seamos salvos. Fíjense lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 20:14. Vamos a ir hacia atrás, no hacia adelante. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que el pecado va a llegar ¿qué? A su fin. Ya no va a haber muerte. El Hades es ¿qué? El sepulcro, ya no va a haber muerte. Miren lo que dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia de Apocalipsis 13, y el falso profeta, y serán atormentados días y noche por los siglos de los siglos. Ese lago de fuego, ahí van a ser lanzados la bestia, el falso profeta, que habla Apocalipsis capítulo 13, y también va a ser lanzado el diablo y sus demonios. Miren lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero noten lo que dice el versículo 41. Entonces dirás también a los de la izquierda: apartaos de mí, que malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y ¿qué? Y sus ángeles. El lago del fuego no está preparado para usted. Pero usted corre un peligro si su nombre es borrado del libro de la vida, que no se arrepiente, que no reclama los méritos de Cristo para su vida y recibir el perdón, su justicia. Usted corre el peligro de ser echado también a ese lago de fuego. La palabra de Dios nos dice que hay un riesgo en que nosotros nos perdamos a causa de que del pecado que no arrepentimos, que no nos arrepentimos. ¿Qué es lo que está preparado para nosotros? El cielo. ¿Qué no dijo? Voy pues ¿qué? A preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros. Para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. ¿Cómo debemos de valorar esto? Miren, tenemos que aclarar ciertos puntos. Porque no importa cuán religiosos nosotros seamos. No importa conocer la palabra de Dios. El diablo la conoce. El diablo la conoce. No importa hacer el bien. Si tú no tienes una relación con Elohim, con tu Dios, de nada sirve. Jesucristo mismo dijo: obediencia quiero y no sacrificio. Pero realmente cuando no tenemos una conversión seguimos como antes, como éramos paganos. Así es. Cuando nosotros no vivimos nuestra vida conforme a un escrito está,
o no vivimos la verdad que Dios usa para santificarnos, corremos un riesgo de perdernos. Hoy día muchas personas siguen mejor las tradiciones que seguir la palabra de Dios. Muchas personas siguen a otros en vez de la palabra. Es más, defienden a organizaciones y personas más que la palabra de Dios. Y ese es un peligro muy grande. Miren lo que dice ahí Lucas para aclarar este punto. En Lucas 10, del versículo 17 al 20. Estos fueron los 70 discípulos que seguían a Cristo. Usted dice 70, ¿sí? Había 70 que lo seguían aparte de los 12. Y a estos 70, el Señor les dio un mandato de ir a predicar. Y les dio poder. Mire lo que dice ahí en Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo después de haber ido a predicar y hacer la obra. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, ya veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjense lo que habían recibido estos 70 discípulos. Pero no os regocijéis, fíjense lo que les contestó, pero no os regocijéis de que los sujeten, o sujetan, sino regocijaos que los nombres estén escritos en los cielos. ¿Cómo nuestro nombre permanece en el libro de la vida, en el libro del cielo? Cuando nosotros, ¿qué? Doblegamos nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué es lo que quiso decir aquí Cristo Yeshua a estos discípulos? No se alegren porque ustedes hicieron grandes milagros. O sea, usted y yo podemos hacer milagros. Pero el Señor dice, hey, espérate. No es por obras. La salvación no es por obras. Asegúrate de que mi manto de justicia y mi gracia te cubren porque te has arrepentido de tus pecados. Vive conforme a mi palabra. Vive conforme a las Escrituras. Hay algo que me llama la atención de ese versículo, que ya antes yo tenía eso en mi mente que no entendía. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Uh-huh. De que Cristo miró caer a Satanás como un rayo. ¿Cómo cayó del rayo? ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. Del cielo, cuando fue ¿qué? Expulsado. O sea, ¿qué les quería decir ahí? ¿Qué les quiso decir? No se preocupen, él ya está derrotado. Eso, él ya está, él no puede obtener la victoria. O sea, Ya cayó, ya está derrotado. Usted sabe que la palabra de Dios dice que Satanás fue derrotado 7 veces. En todo el ámbito, en todo ámbito, en el aire, en el primero, segundo, tercer cielo, en la tierra, en todo ámbito fue derrotado 7 veces. ¿Por qué? Porque está derrotado. Él no puede tener posesión suya si usted no lo quiere. Si usted se arrepiente de sus pecados y usted se cubre con el manto de justicia y usted usa la palabra de la verdad y el escudo para defender, la promesa de nuestro Dios es de que Él nos va a dar victoria. Porque Él es derrotado. Pero usted y yo tenemos que asegurarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Tenemos que derrotarlo al diablo también nosotros. Sí, porque No solamente él, ¿verdad?
Cuando él dijo, ustedes, el Génesis 3:15, ¿qué es lo que dice Génesis 3:15? Nomás para que ustedes miren esto. En Génesis 3:15, fíjense lo que dice. Porque ese es un punto muy importante. Porque también nosotros tenemos un plan activo en medio de la controversia que se está llevando entre el bien y el mal. Fíjense lo que dice 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti es la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que iba a dañar la cabeza de la serpiente? Cristo. Pero La enemistad es con la mujer. ¿qué iba a usar Cristo para aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Usted sabe quién? Miren ahí en Romanos 16:20. Romanos 16:20. Porque esto es muy interesante. Usted no puede hacer nada si no es con el poder de Dios. Pero fíjense lo que dice Romanos 16:20. ¿Lo tienen? Romanos 16:20. No, ahí no lo tengo. Porque nosotros tenemos una parte activa en esta gran controversia. ¿Sí? Fíjense lo que dice el 16:20, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo ¿qué? Bajo vuestros pies. ¿Quién va a aplastar la cabeza de la serpiente? Nosotros. ¿Con qué? Con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él desea darnos ¿qué? La victoria. Pero usted tiene que dejarse usar por Dios. Usted tiene que reclamar el poder de Dios. Usted tiene que ser lleno de la plenitud divina de Dios, que es lo que vamos a estudiar mañana, para que usted pueda tener victoria sobre el pecado, victoria sobre toda tentación, y tener la seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas en usted. Por eso es importante saber que nosotros tenemos un plan activo en esta gran controversia que se está llevando. Y la controversia que se está llevando es para controlar ¿qué? La mente de cada uno de nosotros. Para que nosotros vayamos a adorar a Dios o vayamos a adorar al diablo. Así de sencillo. Para que su padre sea Elohim, Dios, o para que su padre sea el otro. Así lo dice la palabra de Dios. No le puedo poner más azúcar o miel para endulzarlo. Mire lo que dice en 1 Corintios 9, 27. Hablando de que el hacer las cosas, el hacer milagros, eso no nos garantiza de que nuestro nombre va a estar en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Quién es el que estaba hablando aquí? Pablo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, predicador, para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Eliminado, reprobado, borrado, quitado, desechado. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Que no solamente basta decir que yo soy cristiano o seguidor de Yeshua, sino que tenemos que vivir ¿qué? Conforme a su verdad. Llenos de la plenitud divina de nuestro Dios. Llenos. Imagínense que yo predique y que el último me pierda. Dios nos libre. Dios nos libre de que seamos predicadores, heraldos de la verdad de Dios y a última hora nos perdamos. Y con un pecado no confesado. Con un pecado no confesado. Recuerden que la palabra de Dios nos habla de 3 etapas del pecado. Y esto lo estudiamos hace tiempo atrás. Algún otro día lo vamos a volver a repasar. Porque nos habla del pecado
Nos habla de qué más? De la rebelión. ¿Y nos habla de qué? De la iniquidad. La iniquidad fue lo que se encontró en Lucifer y fue expulsado del cielo. Pero antes de la iniquidad viene una rebelión, que usted peca abiertamente. Usted sabe que está pecando, usted sabe que no es fiel a Dios, pero dice, yo lo quiero seguir haciendo. Esa es rebelión. Pero el pecado, cuando usted se arrepiente, el Señor dice que Él lo toma y lo tira ¿a dónde? Al fondo del mar. Y no se acuerda. Pero como es nuestro sumo sacerdote, Él está encargándose ¿de qué? De borrarlos. Eso quiere decir, fíjese, que cuando dice que lo tira al fondo del mar, ¿dónde están los pecados? En el fondo del mar. Olvidados. Están olvidados. Pero como Él es nuestro sumo sacerdote, Él está ¿qué? Borrándolos. Que no borre nuestro nombre del libro a consecuencia de un pecado que no nos hemos arrepentido. ¿Ustedes recuerdan a Judas? Judas era parte de los 12 discípulos, incluso él tenía potestad sobre el enemigo y hasta para resucitar muertos. Pero ¿qué sucedió con Judas? No vivió. No se arrepintió. No se arrepintió. Se arrepintió conforme al arrepentimiento del mundo. ¿Usted sabe cómo dice el arrepentimiento del mundo? Me cacharon. Ay, me arrepiento para no sufrir las consecuencias. Pero, ¿y qué fue lo que hizo Judas? Fue y se ahorcó. Si se hubiera arrepentido, hubiera sido el arrepentimiento como de ¿quién? De Pedro, cuando negó 3 veces a Yeshua, a Cristo. ¿Y qué fue? Y se arrepintió y pidió perdón por sus pecados. Pero Judas, cuando vio que las cosas no le salieron como él quería, fue cuando se arrepintió. Pero ese arrepentimiento no era genuino. Fue porque lo cacharon. Sí. ¿Se acuerdan aquel que guardó el lingote de oro bajo de su tienda y lo que se había robado? ¿Qué fue? Hasta que se echaron suerte en todo el pueblo. Y yo no sé cuánto duró eso, pero duró, yo creo, todo el día. Hasta que lo hallaron y dijeron, ay, me arrepiento de mi pecado, ¿no? Ya era muy tarde, porque ya hasta habían escogido, ya habían habido muchas predicaciones de eso, hasta lo habían escogido por familias para que las familias estudiaran, se escudriñaran, y no, hasta que Josué fue y habló con Datán. Ese es el falso arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando usted clama a Dios y le dice, por tus méritos, por tu gracia, por tu justicia, perdona mis pecados. No importa lo que uno haga, lo que uno sepa. Si usted no tiene una relación con Dios, con Elohim, si usted no ha entrado en el pacto de obediencia con Él, viviendo su palabra, de nada sirve. Dios nos libre que después de tanto nadar y nadar y nadar, nos ahoguemos antes de llegar a la orilla. Miren lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, noten, será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos, ¿qué? En el libro. Todos los que se hayan arrepentido serán salvos. Así de sencilla es la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y bautícese. Arrepentíos de vuestros pecados. Por eso Él dijo, y su nombre será llamado ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y su nombre será ¿qué? Yeshua, Cristo, que Él nos salvará ¿de qué? De nuestros pecados, no en nuestros pecados. Dios quiere que nosotros podamos tomar resoluciones concretas de entregarnos a Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí. No, esto lo que viene es todavía peor, porque dice que habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido. Ya lo estudiamos
2 miércoles atrás también, este tiempo de angustia. Pero fíjense lo que dice 1 Timoteo 4:1. El tiempo de angustia que viene para la iglesia es la angustia de Jacob. Exactamente. Para todo el mundo, aunque allí va a estar también. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted sabe que es alarmante que hoy día se quiere cerrar la palabra de Dios y no llamar al pecado por su nombre. Cuando si no conocemos que somos pecadores, nunca vamos a ir al arrepentimiento para tener la salvación. Si nosotros estamos en pecado, nuestro nombre va a ser ¿qué? Borrado. Usted sabe que aún muchos hijos de Dios, a veces cometemos muchos errores, en el cual nos apostatamos de la fe por escuchar lo que dice fulano, sutano, merengano. ¿Me están siguiendo? En una ocasión a una persona que ya tenía mucho tiempo de no verlo, me dijo esta persona, dice, había escuchado de ti, pero me miró así con una cara de preocupación. Le dije, ¿de qué? ¿De que estoy perdido? ¿De que me había ido? ¿O qué? Y dice, pues algo así. Y le dije, y si tú eres mi amigo y tienes mi teléfono, ¿por qué nunca me llamaste para asegurarte? ¿Sabes lo único que estabas haciendo? Alimentando el chisme, alimentando un engaño que otros dicen. ¿Y sabes qué es esa obra? La obra del diablo. A veces mucha gente dice, ay, es que el fulano y sutano creen esto. Usted conoce al fulano y sutano, pero nunca le llama para ver si realmente es lo que cree. Pero a veces está, bueno, así ahí lo dejo. Por eso aquí en 1 Timoteo 4:1 dice que escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonio. Doctrinas, por eso tenemos que ser bereanos. ¿Ustedes recuerdan cómo eran los bereanos? Escudriñaban las escrituras para ver si el que había enseñado tenía la verdad. Dice algo bien importante, escudriñaban todos los días. Todos los días. Así dice. Cada vez, por eso pusimos mesas aquí, para que usted lleve apuntes y después vayan a sus casas y vean esos textos que sean. Cuando usted va y vuelve otra vez a estudiar lo que usted escribió, el Espíritu Santo le va a poner más textos de la Biblia. Y usted va a decir, ah, caray, pues tantos testigos que el Señor me está hablando. Aquí mismo uno puede. Porque incluso aquí, pero nosotros estamos, uno que solamente es un ministro del Evangelio, dando la palabra de Dios, estamos tocando solamente la superficie, porque no podemos llegar a fondo, porque si no nos pasaríamos toda una vigilia. Por ejemplo, en los sábados en la tarde estamos yendo versículo por versículo del libro de Hebreos. Versículo por versículo. Eso es escudriñar las escrituras. Pero hermanos, su salvación depende de usted. Su elección depende de usted. Si usted decide o no decide caminar con Dios, arrepentirse de sus pecados, entrar en el pacto de Dios y reclamar todas sus promesas y sus bendiciones. Es usted y yo los que decidimos. No es grupal. Es usted. Usted puede estar en el lugar correcto, orar en la forma correcta, pero si usted no entra en el pacto de Dios, tenga cuidado porque su nombre se puede borrar. Sí, hermano. Y si uno no apunta, se te olvida algo y ya no lo vuelves a recordar. Sin embargo, lo repasas y vas a ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros no hacemos eso, usted sabe qué peligro corre uno, de que las normas de la palabra de Dios se van yendo cada vez más abajo y destruyendo. Recuerdo en una ocasión que estaba predicando en una iglesia
y había una joven que me había dicho de que ella era de cierta religión, y esa religión tiene una característica que ellos usan falda larga. Y cuando ella me estaba diciendo de que ella pertenecía a esa religión y que había venido y se había bautizado, y yo la miré y yo le hice una pregunta, le dije, ¿y qué pasó? Y ella volteó y me dice, ¿qué pasó de qué? Le dije, ¿y por qué te dejaste de vestir conforme a la palabra de Dios? Y ahora te vistes diferente. ¿Sabe qué fue lo que hizo esa joven? Volteó para todos lados y dice, pues que aquí todos se visten así. ¿Qué es lo que me quiso decir? Es una buena escuela. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Si nosotros no ponemos el esfuerzo o batallamos la batalla de la fe, corremos un peligro de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Por una simple cosa. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra de Dios? En lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. A veces decimos, ay, ¿qué de malo hay? Yo lo dejo ahí. La palabra de Dios dice que en el tiempo del fin solamente habrá dos grupos. Apocalipsis 13:8 dice que habrá un grupo que adorará a Dios y otro grupo que adorará a la bestia. Mire, y ese asunto, todos nosotros vamos a pasar por un zarandeo. Todos. El Espíritu Santo nos va a mover, ¿cómo se dice? Zarangonear, ¿no? Así dije. Zarandear, pues ya dije, ¿cómo a veces sí decimos así, ¿verdad? Zarandearnos así. Bueno, el Espíritu Santo nos va a zarandear todos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tomemos una decisión, que tomamos un compromiso con Él. Mire lo que dice Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Usted sabe que la mayoría de la gente vive, como dice Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. No hay ningún problema, todo está tranquilo. Exageran. Hay mucha gente que... ¿Para qué le llaman al pecado por su nombre si se van a ir de la iglesia? ¿Por qué hay que ser tan directos y tan duros? No hay ningún problema. ¿Pero qué dice? A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. El que leyó antes, el 9:9, ¿no? Ajá. Fíjense cómo dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá un granito en la tierra. ¿Qué significa? Que no caerá un granito, porque la criba es un colador y va a caer toda la basura. Toda la basura va a caer y va a quedar en la criba puro granito, bien finito, y toda la basura se va a caer y va a quedar nada más exclusivamente. Y el otro lo afirma, el 9:10, donde estaba leyendo yo. Miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí está haciendo referencia que el grupo que va a adorar al diablo, a la imagen de la bestia y a la bestia, van a ser aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Querido hermano, querida hermana, Dios quiera y que nosotros vayamos y reclamemos la justicia de nuestro Dios, su gracia, y que nos arrepintamos de nuestros pecados para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida.
Muchos se preocupan de que su nombre esté en los libros de una iglesia, de una religión. Preocúpese mejor de que su nombre esté en el libro de la vida, en el libro de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor desea darnos vida y vida en abundancia. Vivimos en un tiempo en que tenemos que tomar decisiones. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. Es tiempo de tomar decisiones concretas, entrar en el pacto de Dios y vivir conforme a su palabra y solamente con su palabra, probando todo conforme a la ley y al testimonio, porque si no fuere así, entonces es porque no nos ha amanecido, y al no amanecernos, eso quiere decir que estaremos ¿qué? En tinieblas. Nuestra fe estará basada en algo más, en tradiciones, costumbres, personas, en vez de ¿quién? De nuestro Dios. Dios quiere que tomemos decisiones concretas. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos a conocerte más de ti, a conocer más de tu Hijo, a conocer de tu palabra y de tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, mueve en nuestros corazones el ser movidos para arrepentirnos de todos nuestros pecados, de cubrirnos de tu manto de justicia, de reclamar la victoria que tú deseas darnos en nuestra vida y que seamos llenos de la plenitud divina que quieres darnos a cada uno de nosotros para ser victoriosos, Señor. Señor, guíanos en esta hora. Acompáñanos en este tu día, que seamos una carta abierta a todo el universo, mostrando de que tú eres nuestro creador, de que eres nuestro redentor, de que eres nuestro salvador, y que todo pensamiento y acción en este Shabbat que tú nos has dado sean para adorarte, para bendecirte y para proclamarte que tú eres nuestro Dios y nuestro redentor. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén.